Alegría para los primeros ganadores de la noche y celebraciones para los segundos. Primera y segunda fuerza política en el Parlamento de Navarra y toda una incógnita por saber quién gobernará Navarra tras los resultados de ayer. Un escenario abierto y por pactar. Lo que está claro es la derrota del cuatripartito, una derrota que asumió la propia Barcos, desplome de partidos como Podemos e Izquierda Esquerra, que podría desaparecer de la Cámara. Queda por escrutarse casi un 2% de votos y obtuvo el 3, el mínimo para obtener escaño. Navarra Suma se encuentra a 24 votos de obtener uno más. Gracias. En Pamplona, al igual que en el Parlamento, vuelco al cambio de 2015. Enrique Maya a punto estuvo de obtener la mayoría absoluta. Subió también el PSN de Maite Esporrín y desaparecieron Aranzadi e Izquierda Esquerra. Cayó también Guero Abay y Asirón a pesar del aumento en 2 concejales que se queda sin apoyos. Y el mapa municipal en Navarra cambia de color tras las elecciones, con la recuperación por parte de Navarra Suma de buena parte de las principales localidades como Barañáin, Estella o Tafalla, desbancando a EH Bildu o el Valle de Hues y Fitur Mayor, arrebatando la alcaldía a Guero Abay. Y en Tudela, Navarra Suma dio la vuelta por completo en el ayuntamiento, obteniendo la mayoría absoluta frente a Eneco Larrarte, que perdía la alcaldía en favor del regionalista Alejandro Toquero. Muy buenas noches. Ese es el resumen, así, a vuela pluma, sin entrar a muchos detalles de lo que fue una noche electoral trepidante. Por delante mucho que hablar, mucho que pactar, mucho que consensuar, y ahora lo que nos toca es intentar verlo con algo de perspectiva si es que hay tiempo de hacerlo. El tiempo apremia, los días pasan y el calendario poco a poco se va a ir cerrando. Esta noche vamos a jugar a las mayorías y a las minorías, también a los pactos, porque en los próximos días va a ser fundamental ver cómo queda cada partido y cómo se posicionan también sus líderes. No estoy solo, estoy muy bien acompañado por compañeros periodistas que algo saben de todo lo que está pasando. Marisa Lacabe, periodista de Onda Cero Navarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros de noche en noche. Estamos cansados, ¿no? No vamos a negarlo, pero bueno, resistimos. En Onda Cero también lo disteis todo anoche. Sí, terminábamos de emitir a las 2 de la mañana exactamente. No está mal. Eso de emitir está muy bien. Luego me cuentas qué otro verbo se puede conjugar. José Murugarren, redactor jefe de Diario de Navarra, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, buenas noches a vosotros y gracias a vosotros. Lo del periódico también, ya las 3 no son suficientes, ¿no? El periódico va más allá todavía, si cabe. La noche se hizo larga ayer, hicimos 2 ediciones, la primera la terminamos a la 1:30 de la madrugada y la segunda pues fue hacia las 3 de la mañana. Una noche intensa, todavía no nos hemos recuperado, pero yo creo que estamos un poco viviendo la efervescencia esta colectiva, ¿no? Un poco producto de la jornada que vivimos ayer. A ver esa gaseosa si termina de bajar. Aquí ya se lo contamos ayer, también vivimos con mucha intensidad, igual que mi compañera Vera Villafranca, siguiendo a Navarra Suma. Vera, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Pensábamos que habíamos trasnochado, pero viendo a los compañeros de la prensa, habremos madrugado más, eso sí, habremos madrugado más, porque esta mañana ya tocaba hacer todo el balance, recopilar, poner cada cosa en su sitio e intentar hacer un resumen comprensible, ¿no?, de la intensa noche de ayer. Así es, Javier Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches. Como asesor de comunicación, experto analista y periodista, ha habido muchas noches de estas, sí, y las que quedan por llegar, ¿no? Sí, precisamente en Onda Cero estuve yo ayer, la compartí con Marisa y con otros muchos compañeros de esa casa, y bueno, que sigan llegando noches así, porque la de ayer fue realmente emocionante y fue de las que gusta contar, por ese baile de escaños, por ese 3,01, 3,04, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Oye, que no llegamos al 100, pues seguimos y seguimos hablando. Sí, más vale que la verdad que estuvo parar. interesante. Sí, porque podríamos seguir ahora. No tenemos medida, no tenemos medida. En fin, hablábamos del juego de las mayorías que ha vuelto a cambiar en Navarra. El cuatripartito perdió su mayoría de 26, se quedó en 20 escaños el Parlamento Foral por la debacle de Podemos y la caída de Izquierda Esquerra. PSN volvió a escalar la segunda fuerza en Navarra, consiguiendo 4 escaños más. Navarra Suma volvió a ganar las elecciones, su apuesta por una coalición a 3 le dio 2 parlamentarios más.
Le hemos quitado la mayoría al cuadripartito en Navarra. La coalición sumó y la alianza A3 UPN-PP Ciudadanos consiguió 2 escaños más, siendo primera fuerza con 19 parlamentarios. Pasó de 115.000 votantes en 2015, un 34% de los votos, a conseguir 124.000 y un 36% de los resultados. La mayor subida fue la del Partido Socialista, de quinta fuerza y 7 parlamentarios a segunda con 11. Consiguió 25.000 votos más que en 2015. Entre la primera y segunda fuerza suman 30 parlamentarios, por lo que el cuatripartito perdió su mayoría de 26, quedándose en 20. Gueroa Bai se mantuvo con 9, ganó 6.000 votos, pero cayó a tercera fuerza. Un camino a explorar diferente. EH Bildu mantuvo 8 parlamentarios, ganando 1.500 votantes. El mayor descalabro fue para Podemos, pasando de 7 parlamentarios a 2. El Partido Morado se dejó anoche en Navarra 30.000 votos. Izquierda Esquerra perdió solo 2.000, pero se quedó con un único parlamentario, con lo que baja de 2 a 1. Una Cámara que queda dividida de momento de este modo, sin la irrupción de Vox, que con 4.397 votos, un 1,2% del total, se queda muy lejos del 3% necesario para llegar al escaño. Malos datos que contrastan con los 17.600 votos que Vox consiguió en Navarra en las generales, llegando entonces al 4% del escrutinio. Hay muchas preguntas. Una de ellas es, con estos resultados, ¿ahora qué? ¿Se puede gobernar Navarra? Navarra Suma y PSN aspiran a la presidencia, pero ambos dicen que no piensan apoyarse ni darse la abstención. Sin PSN, Esparza no cuenta con apoyos y PSN necesitaría o de la abstención que le niega Navarra Suma o de la abstención de EH Bildu para gobernar junto a Podemos, Izquierda Esquerra y Gueroa Bai. Barcos era la primera en reconocer la nueva situación. El cuatripartito ya era historia. María Chivite, en sus manos está de dirigir una mayoría progresista. Pero le emplaza a buscar gobiernos de progreso también en los ayuntamientos. De aquellas localidades navarras, ciudades y pueblos que han optado claramente también en mayorías por una mayoría progresista. Y Chivite coge el guante. Como segunda fuerza quiere liderar la alternativa a Navarra Suma. Queremos liderar un gobierno de progreso en esta comunidad. No le vamos a dar nuestros votos al señor Esparza. Queremos abrir un nuevo tiempo en Navarra. La suma con Gueroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra le daría 23, por lo que necesitaría la abstención de EH Bildu o Navarra Suma. Con Bildu insiste en que no van a llegar a acuerdos, pero quizás sí que sería necesaria su abstención. No vamos a llegar a acuerdos con Bildu. También podría estar la abstención de Navarra Suma, ¿por qué no? Porque Javier Esparza ya se lo dijo claro anoche, no piensa abstenerse. Nosotros no vamos a hacer presidenta a María Chivite, ni nos vamos a abstener. Como primera fuerza quiere recuperar el gobierno. Nos ha encomendado formar un gobierno en esta tierra, un gobierno sin nacionalismo. Llamaré a María Chivite para formar un gobierno constitucionalista en Navarra. Si están dispuestos a contar con Bildu, que den el paso. Y si no, que lleguen a un acuerdo con nosotros. El acuerdo les daría mayoría absoluta a la espera de los resultados provisionales entre 30 y 31 parlamentarios, pero el acuerdo está difícil. Aunque Javier Esparza insiste, ya se ha puesto en contacto con María Chivite esta mañana. ¿Qué le va a ofrecer a María Chivite en esa conversación que tenga mañana con ella? Vamos a hablar de programa, vamos a ver qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. Una conversación entre dos partidos que aspiran a gobernar Navarra. Le he escuchado a la señora Chivite decir que con la abstención de Navarra Suma, quién sabe, no, pues que tenga claro que con la abstención de Navarra Suma no va a ser. ¿Por qué? Porque sería engañar a la gente. Si Pedro Sánchez con el 28% de los apoyos tiene legitimidad para gobernar España, Javier Esparza con el más del 35% tiene más legitimidad para gobernar Navarra. Tenemos claro que en la coherencia que hemos mantenido durante toda la campaña no vamos a hacer al señor Esparza presidente y por lo tanto queremos acuerdos progresistas. Veremos a ver, teniendo en cuenta que con Bildu no vamos a hacer un gobierno, bueno, pues hablaremos con el resto de fuerzas políticas. Todavía hay 3 meses para decidir y negociar la presidencia del Gobierno de Navarra. Si no se consigue, el 26 de agosto habría que convocar nuevas elecciones. Y como decíamos, todo esto es provisional porque faltan votos por conocerse. Las incidencias surgidas en 17 mesas electorales, aproximadamente 6.500 votos emitidos pendientes de escrutar, tendrán que esperar al miércoles para ser revisadas. Son 8 mesas de Pamplona y 9 de Burlada, Cadreita, Estella o el Valle de Hues. También faltan los 1.611 votos que llegan del extranjero. Y todo esto podría cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque Izquierda Esquerra está ahora mismo en el 3% de los votos, con lo que bajando de ese porcentaje podría quedarse fuera, podría no, se quedaría fuera del Parlamento y su escaño podría ir a parar a Bildu. Ahora bien,
EH Bildu tiene en liza otro escaño, ya que estaría a 24 votos de perderlo en favor de Navarra Suma. Tras el recuento de los más de 6.000 votos que faltan, podría darse que Navarra Suma tuviera 20, EH Bildu se mantuviera o perdiera 1 e Izquierda Esquerra desapareciera de la Cámara Foral. El cuatripartito se ha quedado lejos de revalidar la mayoría que ha ostentado 4 años. La debacle de Podemos y la bajada de Izquierda Esquerra ha impedido reeditar el actual gobierno. No había consuelo posible en la sede de Geroa-Bai, ni siquiera la mejora en los resultados, en unos 6.000 votos más, ayudaba. Uxue Barkos se sabía anoche fuera del Palacio de Navarra y lamentaba que no fueran a liderar un nuevo ejecutivo. Perdemos desde Geroa-Bai, como os decía, una circunstancia cierta al frente del Gobierno de Navarra, que es la de dirigir el proceso que desde aquí y en los próximos meses debe consolidar esa estabilidad política que Geroa-Bai al frente del Gobierno de Navarra ha sabido dar a esta sociedad. Sensación parecida en EH Bildu, más votos que no servirán para consolidar el que era gobierno cuatripartito. Lamentos en la formación abertzale porque no se repitieron los 26 escaños de las anteriores elecciones. Sin ninguna duda, pues los resultados no han sido buenos. Nuestro objetivo fundamental era que el cambio tuviera una mayoría suficiente para seguir avanzando y no lo hemos conseguido. El motivo de la pérdida del actual gobierno está en la debacle de Podemos. Se dejó por el camino 2 de cada 3 votos obtenidos en 2015 y 5 escaños. No quedaba otra que admitir la realidad. Que el resultado que hemos tenido ha sido muy malo. Estas elecciones nos las ha ganado el Partido Socialista y también es evidente que los votantes y las votantes de la derecha se han movilizado. En Izquierda Esquerra también resultados adversos, con un representante que aún... Bueno, pues eso es lo que dio de sí la noche electoral, eso es lo que dio de sí todos los titulares, las declaraciones, con esa efervescencia de la que hablaba José Murugarren, pero ya veníamos de alguna manera aprendidos, enseñados, señalados de por dónde podrían ir los hipotéticos pactos. En el debate de esta casa quedó muy claro, los principales titulares llegaron en el apartado de política de acuerdos y alianzas. Recta final de este debate y tal vez con una de las cuestiones que más interesan a la ciudadanía. Con dudas sobre quién podrá ser segunda fuerza, Chivite lanzaba propuestas a sus posibles socios siguiendo la línea del PSOE en Madrid. A Izquierda Esquerra y a Podemos es que miremos al futuro y que construyamos juntos un espacio de progreso para esta comunidad. Pero también a Geroa-Bai. Si aparcásemos el tema de las políticas identitarias, es que el Partido Socialista tiene un marco muy claro, desde luego estaríamos dispuestos también a entrar en un gobierno con Geroa-Bai. No sé qué es aparcar asuntos identitarios, o no es aparcar, es donde hay mayorías parlamentarias que permiten determinadas políticas. Esparza interviene y recuerda a Chivite que pactar con Barkos sería hacer un gobierno nacionalista. Pero luego ella lo que quiere es pactar con usted, que es una política nacionalista, que quiere seguir haciendo política nacionalista y está dispuesta la señora Chivite a aceptar también los votos de Bildu, aunque son inmorales. En definitiva, vamos a ver. De lo suyo. Vamos a ver, no, yo hablo de lo que me parece que tengo que hablar. Con el decreto del euskera en la función pública, ¿qué va a hacer, señora Chivite? Pues ya veremos lo que dicen los jueces. Está recurrido en los jueces. Pero usted lo quiere. Desde luego no compartimos ese decreto foral del euskera. No hemos compartido la política lingüística que ha hecho. Uno y otro se dicen que no se apoyarán. Que con mi voto no va a ser presidenta, ni con mi abstención va a ser presidenta, señora Chivite. Pues eso es lo mismo que he dicho yo, señor Esparza. Bien. No es no. Los socios del cuatripartito se muestran partidarios a revalidar sus actuales 26. Y yo estoy convencida de que está abierto, de que hay partida y de que vamos a ser capaces de revalidar esa mayoría. ¿Cuáles serían sus socios prioritarios? Y tanto Podemos como Izquierda Esquerra se muestran más favorables a repetir esa mayoría que a pactar con PSN como propone Chivite. Nuestra apuesta por la continuidad del cambio político, social y plural que derrotó a las derechas y al bipartidismo en 2015 y creemos que lo vamos a conseguir. Yo estoy muy cómodo dentro del acuerdo programático que hemos desarrollado. El Partido Socialista dice que aceptará los votos de Navarra Suma
o de Vox para ser presidenta. Yo eso no lo he dicho en ningún momento. Hombre, lo hemos oído todos. Lo hemos oído no todos. lo he dicho en ningún momento. Que aceptará los votos de Navarra Suma o de Vox. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Barcos no cierra puertas. ¿Y estaría dispuesta a acordar con el Partido Socialista si usted no liderara ese gobierno? Evidentemente, Geroa Bai trabajará por un gobierno progresista, en todo caso, y un gobierno plural, evidentemente sin vetos y exclusiones de estos 4 años. Un gobierno de María Chivite como presidenta. Digo que trabajaríamos. No se trata, aquí no es una cuestión de llegar al sillón presidencial. EH Bildu no ve que ese sillón vaya a ser para el socialismo. Sinceramente yo no contemplo la posibilidad de tener que votar a María Chivite en una investidura. ¿Cómo va a gobernar usted? Una investidura que Esparza sigue defendiendo será para él. Vamos a ver, haremos un proyecto. Con la perspectiva de apenas 5 días, ¿cómo cambia el concepto, Javier, de lo que uno dice en un debate, ahora ya con los resultados encima de la mesa? Sí, la verdad que en campaña el papel y los debates lo aguantan todo. Y luego ya cuando llega Paco con la rebaja y el ciudadano con su voto, es donde el político se coloca en el lugar en el que la sociedad quiere. Ahora bien, de todo esto que hemos escuchado y hemos venido comentando, yo me planteo una cuestión, y es que el PSN supera el 20% de los votos. El PSOE gobierna en Madrid con una derecha cabreada, porque gobierna en Madrid. Y no puede haber un gobierno de Navarra sin que los nacionalistas estén por ahí de un modo u otro. Bienvenidos a 2007. Esto ya lo hemos vivido. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Fernando Puras, con muy pocas diferencias. Si me apuras, valga el juego de palabras, Zapatero tenía mayoría absoluta y Sánchez no la tiene. ¿Cómo va a actuar el PSN ahora? Habrá que verlo, porque la curva de votos del PSN después de 2007 es muy clara. Y María Chivite, que ha conseguido levantar, decía ayer, el orgullo de ser socialistas, ¿a qué se va a exponer ahora? ¿Cuál va a ser la estrategia? No solo la del PSN, sino la de Ferraz, que va a ser la decisiva otra vez. Vera, ¿qué sensaciones había anoche en la sede de Navarra Suma? Bueno, fue una noche complicada hasta el final, ¿no? Porque a la espera de ver si caía ese parlamentario número 20, era una situación mejor, evidentemente, que la del parlamentario 19, al final fue una noche de sonrisas, pero conscientes de que la situación no es fácil, conscientes de que tal vez no puedan gobernar Navarra y conscientes incluso de que se abre la puerta a una segunda vuelta, a unas segundas elecciones. No lo descartaba Javier Esparza cuando se lo preguntábamos directamente. No es no, decía Chivite en campaña, no es no, le dijo Javier ayer a María Chivite y el Partido Socialista le dijo lo mismo a Navarra Suma. Entiendo que hoy habrán hablado en otro tono, porque han hablado ya esta mañana, han tenido ocasión, veremos a ver cómo se van concretando esas negociaciones, pero Javier Esparza hablaba de programa. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué llevamos que nos pueda unir? Pero parece que la situación es muy difícil si los dos cumplen con la palabra dada en campaña, y ahora no cumplir con la palabra dada cuesta caro. José, ¿se va a pisar ahora el acelerador? Porque tenemos 2 fechas clave en el horizonte, una es la composición de los ayuntamientos y la segunda es la composición del Parlamento. Hombre, yo creo que efectivamente, como comentabas, el hecho de que el día 15 de junio esté ya fijada la fecha de constitución de todos los ayuntamientos, eso de alguna forma va a obligar a que aquellos partidos que a la hora de negociar fórmulas pueden intentar que como contraprestación se disputen los ayuntamientos, obligará a pisar el acelerador pues para que efectivamente antes de esa fecha puedan establecerse algún tipo de alianzas. Pero yo quería referirme ya a una de las cosas que comentaba Javier cuando citaba 2007 como una especie de origen o primer momento en el que se pudo producir algo de lo que ahora se podría de alguna manera replicar. Es que yo creo que ahora mismo Chivite, siendo la segunda más votada en las listas del Parlamento de Navarra como cabeza del PSN, se encuentra en una situación muy parecida a la que Barcos se encontró hace solo 4 años, ¿no? Y probablemente los parámetros son de alguna forma similares, porque si recordáis, a Barcos en aquel primer momento en el que ella estaba hilvanando el cuatripartito que finalmente salió, le apetecía negociar absolutamente con todo el mundo, excepto con Bildu. Las circunstancias y una manera de gestionar quizá distinta a la que ha hecho Chivite, que Chivite pues por su propio electorado y por el partido al que se debe lo ha hecho de otra manera, las circunstancias en aquel momento hicieron que no se visualizara tan públicamente el rechazo que mantenía frente a Bildu.
Pero efectivamente, entre la clase política era conocido que Barcos hubiera deseado un gobierno en aquel momento cuatripartito con el PSOE, que no pudo lograr porque no le daba 26. En esa situación, curiosamente, se encuentra ahora mismo Chivite, que su juego va a ser intentar pactar una fórmula que le permita conseguir 26. Durante toda la campaña ha dicho que rechazaba en ese juego de apuestas a Bildu y, sin embargo, las circunstancias le van a obligar, entre comillas, a tener que, si quiere llegar a ser presidente, dejarse querer o al menos aceptar los votos que potencialmente pudiera darle Bildu, ¿no? Pero quizá la diferencia es que Geroabay decidía aquí y el PSN acabará decidiendo Madrid, ¿no? Probablemente. Bueno, y la clave yo creo que también la daba la propia presidenta Barcos, fue la primera prácticamente en intervenir, reconocía la situación y decía estar dispuesta a alcanzar gobiernos de progreso, pero ojo, también gobiernos municipales de progreso. ¿Qué se va a pedir? Porque la abstención de Euskal Herria Bildu podría ser a contraprestación de algún acuerdo en algún ayuntamiento. He visto lo visto, por ejemplo, Maite Esporrín salió enseguida, luego veremos Pamplona, pero enseguida dijo Agura Sirón que se puede pactar, negociar entre ambos para que esa abstención de Bildu entrara en ese juego, ¿no? En esa carambola. Yo creo que el Ayuntamiento de Pamplona no va a ser una de las cosas que se negocien si es que al final hay que negociar algo. Me explico cuando digo si es que al final hay que negociar algo. Todos estamos acostumbrados, porque los políticos nos hacen estar acostumbrados a ello, a que no hay nada sin contrapartidas. Pero claro, pongámonos en un escenario. PSN, Geroabay, Podemos, Izquierda Esquerra llegan a un acuerdo programático, un plan de gobierno conjunto de progreso, etcétera. Se encuentran con 23. Señores de Bildu, ustedes deciden. ¿Qué pasa con Navarra? Está en su mano. Bildu puede abstenerse en bloque o Bildu puede hacer... Yo ayer me acordaba de lo que ocurrió con el plan Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria. Bildu no se quería mojar y dividió el voto. Fueron 3 votos a favor del plan Ibarretxe, 3 votos en contra, que era una circunstancia muy llamativa. ¿Por qué no va a hacer EH Bildu de quien no hacen falta los 7 parlamentarios, sino en ese caso harían falta 3 para llegar a la mayoría absoluta, un juego parecido? Simplemente por evitar que Navarra suma, o que el PSN caiga en brazos de Navarra suma, o que Navarra suma y el PSN gobiernen juntos. Digo, en la lógica de Bildu. No sería desde luego extraño porque lo hemos visto todo. Lo hemos visto todo, José. Sí, no, podría ser lo que apunta Javier. Quiero decir, es efectivamente se va a dar la circunstancia de que Chivite necesita esos votos. Se da la circunstancia además subrayada por la propia María Chivite de que ella no va a buscar esos votos. Esa es la fórmula. Sin embargo, va a apostar y va a intentar conseguir ser presidenta, porque es que es la oportunidad de los socialistas en este momento de alcanzar una cierta relevancia en una comunidad autónoma como Navarra, en la que en los últimos años pues, no han tenido demasiada fortuna, demasiados apoyos, ¿no? En esa situación, efectivamente, como apuntas, tiene que propiciarse que de alguna manera Bildu, que está fuera, posibilite que María Chivite sea la presidenta. Yo también comparto la idea que decías de que en Pamplona la mayoría es la de Enrique Maya, tiene 13 de 27, eso es lista más votada. Sí, Pamplona parece que... No hace falta el voto de Esporrín, podría darlo, pero seguramente no es necesario tampoco. Sí que en el Ayuntamiento de Pamplona ha habido una especie de simbiosis y de proximidad a lo largo de toda la legislatura. No lo daría, que ayer lo dejó muy claro. Sí, no, y además lleva toda la campaña diciendo que se va a votar a sí misma. O sea, que pase lo que pase, me voy a votar. Lo dejó muy claro. Lo dejó claro de entrada, ¿no? Prácticamente. No abrió esa puerta, la cerró de entrada. Lo dejó claro. Alguien dice que efectivamente lo dejó claro de cara a Bildu y hay quien piensa que también lo quiso dejar claro de cara a Chivite. O sea, ¿no? Que todo puede ser. Marisa, ¿no crees que a veces en campaña se dicen muchas cosas, se compromete uno innecesariamente a cosas que están por llegar, poco menos que pegarse un tiro en el pie? Bueno, cuando estábamos viendo las imágenes de vuestro debate, de esos pactos, yo recordaba que yo he tenido la sensación en esta campaña que hemos hablado más de pactos que de ninguna otra cosa. O sea, de programas, poco ¿no? Creo que hemos escuchado hablar de, quizá por nuestra culpa propia, a lo mejor tenemos que hacer nosotros también nuestro examen de conciencia porque les hemos preguntado más por los pactos que por cualquier otra cuestión, por sus proyectos, por sus programas, ¿no? Y finalmente, pues ayer lo comentábamos, ¿no? Ahora hay que ver si se cumple todo lo que se ha dicho. Claro. Yo a veces tengo hasta mis dudas de si después se acuerdan de todo lo que han dicho que van a hacer, ¿no? Porque es complicado.
Es muy complicado. Los pactos son importantes porque finalmente muchos ciudadanos lo preguntan en la calle, ¿no? Los periodistas, oye, pero si voto aquí, ¿dónde va a acabar mi voto? Hay que hacer también un análisis de lo que le ha pasado al cuatripartito, porque el desplome de Podemos marca la pauta. 30.000 votos se dejó anoche en Navarra, pero el nacionalismo, los partidos nacionalistas, Geroa Bai sube casi 6.000, también 1.500 Euskal Herria Bildu, que también suben porcentajes, se mantienen. O sea, la pérdida viene de muchos votantes navarros que votaron a Podemos, que votaron izquierda y que después sus votos vieron cómo iban al nacionalismo y han dicho, ojo, esto aquí no, ese trasvase va a otros partidos que no quieren que se sumen sus votos, ¿no? Por eso los pactos son tan importantes a la hora de ver a dónde se va a apoyar, ¿no? Claro, pero si vamos todavía más atrás, esos votantes que se fueron del PSN a Podemos se fueron precisamente por los pactos que había habido con UPN. Es decir, con el centro derecha. Con lo cual, María Chivite tiene que ser consciente de que probablemente hay un votante de izquierdas que se ha ido espantado de lo identitario, del nacionalismo, pero que ya se le había ido por esos pactos anteriores, ¿no? Sí que es importante que la gente sepa con quién va a pactar cada uno para poder elegir qué va a hacer con su voto. Pero claro, luego entramos en el juego de las palabras. Decía Javier Esparza, todo un gobierno en el que entre Geroa Bai o que dependa de Geroa Bai va a ser un gobierno nacionalista. Yo creo que nadie llamaría gobierno nacionalista al gobierno de 1996 de José María Aznar, que se apoyaban los votos de PNV y de CiU. Hombre, vamos a tener también la consideración hacia ese votante de esas opciones que no tiene por qué estar marcado únicamente por lo identitario, sobre todo en una coalición, por ejemplo, como es Geroa Bai, que tiene también diferentes almas, ¿no? Me ha hecho mucha gracia esta... Bueno, perdona, José. No, que quería abundar un poco en lo que decías, porque al aire de ese análisis que hacíais entre Javier y Vera, es cierto que resisten bien a los partidos nacionalistas, tanto Geroa como Bildu, y luego a mí me llama la atención cómo algunos alcaldes, en concreto pues el de Pamplona, alcalde Asirón, el alcalde todavía de Tudela, Neko Larrarte, por ejemplo, resisten también muy bien el crecimiento de Navarra Suma, que crece mucho, tanto en Pamplona como en Tudela. Ellos crecen, pero sin embargo los apoyos en los que se sustentaban estos alcaldes es donde caen. Aranzadi en el caso de Pamplona, Podemos en el caso también de Tudela, que desaparece. Eso sería un aspecto. Y el otro aspecto es ver cómo, curiosamente, Navarra Suma, que es una coalición ideada de alguna manera por Javier Esparza, por el presidente de UPN, es un poco su apuesta personal, eso de intentar pactar con el Partido Popular y con Ciudadanos al mismo tiempo. Esa apuesta tan personal que ha hecho él puede beneficiar a otros líderes de su propio partido, como va a ocurrir pues, con Enrique Maya, con unos cuantos alcaldes en la comarca de Pamplona que probablemente por lista más votada se pueden hacer con las alcaldías, y sin embargo a él mismo no le va a beneficiar. Por eso esa noche de ayer era tan difícil, ¿no? Navarra Suma, porque son conscientes de que tienen todavía la partida por jugar y a ver si hay terreno de juego para hacerlo. Se puede hablar mucho de Navarra Suma, porque en el debate postelectoral de las generales, yo recuerdo haber dicho que el bloque de Navarra Suma y Vox iban a ser entre 124.000 y 130.000 votos. Creo que suman 128.000. O sea, no se ha movido nada. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha conseguido frenar a Vox. Y esa diferencia de votos que hay respecto a lo que sumaban UPN, PP y Ciudadanos en 2015 y lo que ha obtenido Navarra Suma es básicamente esa abstención de castigo que hubo en 2015 de un votante de UPN que ni tapándose la nariz podía dejar de castigar de alguna forma lo que había ocurrido con Caja Navarra, el desastre de no haber aprobado varios presupuestos de manera consecutiva. Entonces, lo que ha conseguido Navarra Suma ha sido recuperar parte de esa abstención y frenar a Vox, pero no ha aglutinado más fuera de ese bloque. Eso también habría que tenerlo en cuenta. Si alguien ha aglutinado, por ejemplo, es Enrique Maya, que sube, creo recordar que eran algo así como 5.000, 6.000 votos, que es prácticamente lo que sube Navarra Suma en toda Navarra. De hecho, en las últimas elecciones, las de hace 4 años, si recordáis, lo que unió al cuatripartito no fue un programa que estuvo muy bien, el acuerdo programático, la firma, la presentación, sino echar a UPN de donde estaba. Fue lo que unió a los 4 partidos para aupar también a Uxue Barkos a la presidencia del gobierno. Decías antes, Marisa, que es verdad que hemos hablado mucho de pactos y poco de programa, pero es verdad que cuando intentas hablar también programa, me hace mucha gracia cuando Uxue Barkos habla de
programas y de gobiernos progresistas. Una coalición como Geroa Bai, en el que hay que rascar dónde está el progresismo para encontrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Algo también similar. No vamos a mirar el programa, vamos a mirar qué es lo que nos lleva a llegar a la presidencia, ¿no? En este caso a María Chivite. Yo creo que está complicado. No sé si va a ser posible llegar a acuerdos que lleguen o que lleven a María Chivite a la presidencia. Esta mañana en la redacción tirábamos un poco de historia y recordábamos que los gobiernos de Urrarburu, por ejemplo, fueron los dos en minoría, con más escaños, desde luego, que los que ahora tiene María Chivite, porque el primero fue con 20 escaños, entonces estaba el procedimiento automático que, por ser la lista más votada, Urrarburu fue presidente, después gobernó con 15. Pues con un acuerdo con UPN, bueno, ahora, pues si María Chivite va a ser capaz de llegar a acuerdos con Geroa Bai de tal manera que lleguen al gobierno, yo no lo sé, la verdad, no me siento capacitada. Yo tampoco lo sé, para... pero alguien de UPN me decía hoy que si cambia ese escaño del que estamos hablando, lo que falta, pues podría quedarse Parece que es más importante de lo que sí, o sea, podría quedarse un Navarra Suma con 20, un PSN con 11 y el otro bloque son 19, es decir, 20 contra 19 con una hipotética abstención, José, del Partido Socialista. Pero claro, María Chivite ha dicho que no. Yo ahí lo que creo es que, y por poner un poco también las cosas en contexto, quien ha ganado las elecciones, porque estamos ahora por circunstancias, porque hay otras circunstancias también que son relevantes e interesantes, ¿no? Y parece que el foco está puesto en los que salen ahora con barcos a la cabeza, probablemente, y en Chivite, que es la alternativa más, da la sensación de más próxima. Pero quien ha ganado las elecciones es Navarra Suma con Javier Esparza. Y Javier Esparza o Navarra Suma más el PSOE son 30 de los 50, ahora mismo 30 de los 50 parlamentarios. Curiosamente es verdad que ellos mismos, al mismo tiempo que entre los dos sumarían esos 30, se han dado un tiro en el pie anticipadamente y han dicho que el uno del otro, por distintas circunstancias, pues no parece dispuestos a pactar, ¿no? Y yo, por abrir otro escenario, esto que ahora mismo parece complicado y que da la sensación de que sería Chivite quien tiene que buscar alguna fórmula de gobierno hacia la izquierda y hacia el nacionalismo, hay otro paquete que está ahí en el aire del que también podría formar Navarra, al menos como en teoría, porque podría, ahora mismo hay comunidades autónomas en las que Ciudadanos y el PSOE pueden llegar a acuerdos y abrir puertas a Aragón, por ejemplo, efectivamente. Es un buen ejemplo. Ahora enseguida vamos a hablar de eso, José. Gracias por abrir ese melón, que va a ser muy interesante y que hay que buscar cambios. Volvemos en 3 minutos, enseguida regresamos.